Mi nombre es Lauren. Tengo 28 años y vivo sola en un pequeño apartamento en Chicago. Hace 3 semanas, conduje 4 horas de regreso a la casa de mis padres para lo que mi mamá llama con orgullo nuestra cena familiar de Navidad anticipada, a pesar de que en realidad ocurre en el Día de Acción de Gracias. Ella dijo que era más conveniente de esa manera. Todos estaban fuera del trabajo, todos podían estar juntos. Estuve a punto de dar la vuelta al coche 2 veces en ese trayecto, pero la culpa es un combustible poderoso. Así que me presenté con un pastel de calabaza hecho en casa y una sonrisa que no llegaba a mis ojos. La cena fue ruidosa y caótica, fútbol americano en la televisión, todos hablando al mismo tiempo, actuando como si esto fuera un programa especial de la empresa Hallmark. Luego, cuando se retiraron los platos, mi mamá se puso de pie y aplaudió para llamar la atención como si estuviera presentando una entrega de premios. Sacó una bolsa llena de regalos envueltos y comenzó a repartirlos uno por uno, recorriendo la mesa. Mi papá recibió una nueva camisa de golf. Mi tío recibió su vino caro favorito. Mis hermanas recibieron cosas lindas y personalizadas, pequeñas pulseras y un certificado para un centro de masajes y belleza. La gente se reía, daba las gracias y la abrazaba. Esperé porque, por supuesto, tenía que haber algo para mí también. Cuando la bolsa quedó vacía y ella todavía no me había mirado, finalmente pregunté con la mayor naturalidad que pude, ¿hay uno para mí? Ella ni siquiera dudó. Siéntete agradecida de que puedes sentarte aquí, dijo, como si me estuviera recordando que debería estar agradecida solo por permitirme estar en la habitación. Mi tío resopló y añadió, alégrate de que todavía recordamos tu nombre. Y toda la mesa estalló en carcajadas. Sentí que mi rostro se calentaba, pero solo asentí y dije, es bueno saberlo. Sin gritos, sin lágrimas, solo eso. Me fui temprano, conduje de regreso a Chicago en la oscuridad y decidí que algo iba a cambiar. Porque 2 semanas después, esas mismas personas que se rieron de mí estaban en mi puerta, golpeándola y suplicándome que hablara. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera historia. Cuando regresé a Chicago esa noche, dejé mis llaves sobre el mostrador, tiré el pastel de calabaza a la basura y simplemente me senté en el suelo de la cocina mirando mi teléfono. Una parte de mí quería enviar un mensaje largo en el chat grupal familiar diciéndoles exactamente cómo me habían humillado. Pero sabía cómo resultaría eso. Dirían que estaba siendo dramática, que solo era una broma y que debería estar agradecida de que incluso me hubieran invitado. Así que, en su lugar, le envié un mensaje de texto a Mia, mi mejor amiga. Ella me llamó en menos de 30 segundos. Se lo conté todo, desde las sonrisas falsas hasta el comentario de mi mamá sobre estar agradecida de poder sentarme allí, y el pequeño ataque de mi tío sobre, todavía recordar tu nombre. Hubo un largo silencio en la línea y luego Mia dijo con mucha calma, Lauren, eso no es normal. Eso no es solo grosero, eso es cruel. No te respetan en absoluto. Escuchar a alguien más decirlo en voz alta hizo que algo hiciera clic en mi pecho. Abrí mi aplicación bancaria mientras seguíamos hablando y comencé a desplazarme por los movimientos. Membresía del gimnasio, cobrada cada mes. Servicios de transmisión de vídeo y música bajo mi nombre que apenas usaba porque siempre estaba trabajando. Plan familiar de Amazon Prime. Boletos aleatorios, pedidos de comida, viajes de Uber, todos esos pequeños momentos de, ¿puedes ponerlo en tu tarjeta? Te lo pagaré más tarde, que nunca se convirtieron en nada. Me di cuenta de que, durante años, yo había sido silenciosamente el apoyo financiero invisible de esa familia, unida, de la que estaban tan orgullosos de publicar en Internet. Podían sentarse allí y hacer bromas sobre mí, pero no tenían problemas en dejar que mi tarjeta siguiera registrada como si fuera su patrocinadora personal. Mia dijo, ¿y si simplemente dejaras de pagar? ¿Y si dejaras que sintieran lo que es perderte de verdad? La idea me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Ese fin de semana, me senté con mi computadora portátil y un cuaderno e hice una lista, la membresía de yoga y gimnasio de mamá, las suscripciones de transmisión y Prime de papá, los boletos de último minuto para el parque temático de mi hermana menor, conciertos, dinero para gasolina, cada pago automático que tenía mi nombre y al que ellos tenían asociada su comodidad. Entonces empecé a cancelar. Clic, cancelar membresía. Clic, desactivar renovación automática. Clic, eliminar tarjeta. Con cada correo electrónico de confirmación que llegaba a mi bandeja de entrada,
me sentía un poco más ligera. No escribí ningún gran anuncio dramático en el chat grupal. Simplemente dejé que los sistemas de los que dependían se detuvieran silenciosamente. Unos días después, mi mamá me llamó durante mi descanso para almorzar. Sin un hola, ni un ¿cómo estás? Solo dijo: Lauren, mi tarjeta del gimnasio fue rechazada esta mañana. ¿Pasó algo con el pago? Tragué mis nervios y dije: sí, la cancelé. Tendrás que configurarla a tu propio nombre. Ella sonó ofendida. Sabes que voy a esas clases por mi salud. Sabes que cuento con eso. Respondí: tú también sabes lo que me dijiste en la cena. He terminado de pagar por personas que pueden reírse de mí de esa manera. Ella jadeó como si la hubiera abofeteado. Mi papá llamó más tarde esa noche porque el servicio de transmisión no funcionaba. Dice que necesitamos actualizar el pago, se quejó. Debes haber arruinado algo. Dije: no arruiné nada. Simplemente dejé de pagar. Son adultos, pueden hacerse cargo de sus propias facturas. Él se quedó callado y luego espetó: la familia se cuida entre sí, Lauren. Yo dije: exactamente. Eso funciona en ambos sentidos. Después de eso, el chat grupal comenzó a explotar. Hubo pequeños mensajes pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas olvidan de dónde vienen y cómo el dinero no lo es todo, pero algunas personas piensan que sí lo es. Silencié el chat. Decidí que no iría a casa para Navidad, sin importar cuántos viajes de culpa intentaran hacerme sentir. Por primera vez en mi vida, elegí no interpretar el papel que ellos habían escrito para mí. Pensé que se enfadarían, que tal vez hablarían mal de mí en el club de campo y que eventualmente seguirían adelante. Subestimé cuánto dependían de mí, no solo por el dinero, sino por el control. Porque cuanto más comenzaban a desmoronarse sus suscripciones y comodidades, más desesperados se volvían. Y así es como terminé con toda mi familia al otro lado de la puerta de mi apartamento, golpeando y gritando para que los dejara entrar. La primera ola real llegó unos días después de que cancelara todo. Estaba en mi escritorio tratando de concentrarme en un resumen de campaña, leyendo a medias la misma frase una y otra vez, cuando mi teléfono comenzó a zumbar sin parar. Al principio, era solo el chat grupal familiar encendiéndose como una alarma de incendio. Mi mamá envió un párrafo largo sobre cómo algunas personas olvidan quién las crió y cómo estaba profundamente herida de que yo atacara su salud al cancelar el gimnasio. Lo hizo sonar como si yo le hubiera quitado un medicamento recetado, no como si hubiera desactivado una membresía que se estaba cargando a mi tarjeta. Había una frase sobre cómo el yoga era lo único que la mantenía cuerda, como si yo fuera personalmente responsable de su estabilidad mental. Mi papá siguió con sus frases habituales sobre el sacrificio y el deber familiar, lanzando ese clásico: no tendrías tu trabajo elegante en Chicago si no fuera por nosotros, que siempre decía cada vez que surgía el tema del dinero, como si mi título y mi carrera fueran artículos en una factura que no había terminado de pagar. Luego mis hermanas intervinieron con emoticonos y comentarios secundarios. Una de ellas escribió: imagina elegir Netflix antes que a tu propia mamá, lo cual era irónico considerando que yo también había cancelado mi cuenta de Netflix, y ellas eran las que la usaban mucho más de lo que yo lo hice jamás. Las otras enviaron un mensaje que decía: has cambiado tanto. Solía ser amable, seguido de un emoticono de llanto y un corazón roto. Era el mismo guión de siempre, solo que más fuerte y en un hilo grupal. Me quedé mirando el chat por un minuto, sintiendo que mi pecho se apretaba, luego lo silencié de nuevo y puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio. Podía sentir las notificaciones seguir llegando, vibrando cada pocos segundos como si el teléfono mismo estuviera ansioso. 10 minutos más tarde, Mia me envió capturas de pantalla de Instagram. ¿Estás viendo esto?, escribió. Mi hermana menor había publicado un fondo negro con texto blanco que decía: algunas personas cortarán a su propia sangre por dinero. Recuerda quién estuvo allí antes de tu cheque de pago, con un emoticono de corazón roto y un icono de manos rezando. No me etiquetó, pero no necesitaba hacerlo. La mitad de nuestra familia extendida nos sigue a ambas. Mi mamá comentó debajo: tan triste pero cierto. Te amo, bebé. Algunas personas pierden el rumbo. Algunos primos respondieron con frases como: la familia por encima de todo, el dinero no puede comprar la lealtad y la gente cambia cuando se muda a la ciudad.
Alguien incluso puso ustedes son la familia más fuerte que conozco, lo cual habría sido divertido si no doliera tanto. Sentí que se me revolvía el estómago mientras me desplazaba por los comentarios. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, convirtiéndose ellos mismos en víctimas y a mí en una especie de villana de corazón frío que los había abandonado por dinero y vistas de rascacielos. Ninguno de ellos mencionó la parte en la que mi mamá me dijo que estuviera agradecida de que se me permitiera sentarme allí o donde mi tío convirtió mi nombre en un remate de chiste. Ninguno de ellos habló de los años de momentos de, puedes ponerlo en tu tarjeta, que aparentemente eran invisibles. Bloqueé mi teléfono, lo dejé a un lado y simplemente me senté allí un rato escuchando el zumbido de la oficina y el tecleo de otras personas. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida aterrorizada de que me llamaran desagradecida, así que seguía dando de más para demostrar que no lo era. Y aquí estaba yo, finalmente diciendo que no, y ellos me estaban poniendo exactamente esa etiqueta de todos modos. Esa noche, en lugar de llorar como lo haría normalmente, abrí mi computadora portátil en la mesa de mi cocina y volví a mi aplicación bancaria. Si querían hablar de sacrificio y responsabilidad, muy bien. Podíamos hablar de números, el único lenguaje al que no le importa la culpa o la manipulación. Saqué 5 años completos de transacciones y comencé a filtrar: gimnasio, estudio de yoga, servicios de transmisión, plan familiar de Amazon Prime, boletos para parques temáticos con notas como, para Harper y amigos, conciertos donde el cargo llegó a mi cuenta a las 11:59 de la noche después de un frenético, te pagaré por PayPal, lo juro. Reparaciones de emergencia del coche que mi tío no podía pagar y que de alguna manera aterrizaron en mi tarjeta con un, te lo devolveré. Cuando llegue mi bono, que nunca sucedió, y facturas de restaurantes donde yo pagué la cuenta porque, tú ganas más que nosotros, no es para tanto, dicho medio en broma pero aceptado muy en serio. Fue doloroso y extrañamente satisfactorio al mismo tiempo. Con cada línea que resaltaba, recordaba la conversación exacta que la acompañaba, el momento exacto en que me había tragado mi resentimiento y había sonreído en su lugar. Copié todo en una hoja de cálculo, agregué fechas y descripciones cortas, codifiqué las categorías por colores solo para mantener la cordura y vi cómo el total subía más y más hasta que tuve que recostarme y simplemente quedarme mirándolo. Esto no fueron unos pocos momentos generosos. Esto era un patrón. Esto fueron años de ser yo la red de seguridad cada vez que alguien olvidaba su billetera o no podía pagar hasta el viernes o simplemente necesitaba ayuda. En ese momento, me di cuenta de que, para ellos, mi dinero era una extensión del suyo, algo a lo que se sentían con derecho debido a la biología y la historia. Redacté un correo electrónico y lo dirigí a mis padres y a mis 2 hermanas. El asunto decía, ya que estamos hablando de quién debe qué. Me quedé mirando ese asunto por un momento, con el dedo sobre el teclado, y luego comencé a escribir. En el cuerpo, escribí muy claramente que era consciente de las cosas que habían hecho por mí mientras crecía, que estaba agradecida por un techo, comida y escuela, y que no estaba fingiendo que me había criado sola. Pero también escribí que la idea de que de alguna manera les debía apoyo financiero interminable y tolerancia ciega a cambio por el resto de mi vida no era precisa ni saludable. Luego pegué el total de la hoja de cálculo y un breve desglose debajo enumerando las categorías. No los llamé ladrones. No exigí que lo devolvieran todo en el acto como un cobrador de deudas. Simplemente escribí, si quieren seguir insistiendo en que soy desagradecida y egoísta porque dejé de pagar, por favor miren esto y pregúntense quién ha estado cuidando realmente de quién. Mis manos temblaban cuando presioné enviar, mi corazón latía con fuerza como si acabara de saltar a agua fría. Pero también se sintió como soltar una carga que había estado llevando durante años, una bolsa que no me había dado cuenta de que se había vuelto tan pesada. La respuesta de mi mamá llegó rápido. ¿Cómo te atreves? Era el asunto en letras mayúsculas. El cuerpo era un muro de texto donde llamó a mi lista manipuladora y cruel. Dijo que solo una persona sin corazón le echaría el dinero en cara a sus padres y me acusó de intentar ponerle un precio a su amor y sacrificios. Convirtió cada ejemplo en una historia sobre lo difícil que habían sido las cosas para ellos y lo desagradecida que era yo por hacerlos sentir pequeños. Terminó con, estoy tan avergonzada de en quién te has convertido, y una frase sobre cómo ya ni siquiera me reconocía. Luego me bloqueó en Facebook. Sé que me bloqueó porque Mía me envió otra captura de pantalla ni siquiera una hora después. Mi mamá acababa de publicar una de esas imágenes genéricas de citas familiares, algo así como, la familia es para siempre, incluso cuando algunos miembros olvidan,
con una leyenda larga sobre mantenerse fuerte durante estos tiempos difíciles y estar agradecida por los hijos que aún honran a sus padres y comprenden la verdadera lealtad. Los me gusta y los comentarios de apoyo llegaron en masa. La gente escribió: eres una madre tan buena, tus hijos tienen suerte de tenerte, y no dejes que nadie destruya a tu familia, sin saber que estaban animando a alguien que había usado la palabra agradecida como un arma contra su propia hija en la mesa de la cena. Ninguna de esas personas sabía que cada una de sus pequeñas y reconfortantes noches de Netflix y mañanas de yoga habían sido pagadas silenciosamente por la hija a la que ella había humillado frente a todos. Me acosté en la cama esa noche mirando al techo, enojada, temblando. Pero bajo el enojo, había una claridad extraña, este sentimiento agudo y limpio. No iban a despertarse un día y de repente verme de manera diferente por su cuenta. Estaban invertidos en esta versión de mí, la hija difícil y desagradecida de la ciudad que les debía todo y les daba infinitas razones para quejarse. Lo único que yo podía controlar era a que les daba acceso, mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi silencio. A medida que se acercaba la Navidad y más de sus comodidades se apagaban o exigían nuevos métodos de pago, el tono de sus mensajes cambió. Las publicaciones pasivo-agresivas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas se volvieron más frenéticas y los viajes de culpa se convirtieron en pánico real. Dejaron de solo atacarme en línea y comenzaron a desesperarse en la vida real, tratando de parchar los agujeros donde solía estar mi apoyo. Y fue entonces cuando su derecho a recibirlo se desbordó en algo mucho más ruidoso, mucho más feo y mucho más difícil de ignorar, el tipo de desesperación que no se queda en las pantallas, sino que aparece justo afuera de la puerta de tu casa. 2 semanas después de esa cena de acción de gracias, estaba en mi apartamento un sábado por la tarde, viendo a medias un vídeo aleatorio de YouTube y tratando de no pensar en mi familia en absoluto, cuando sonó el timbre. Al principio, pensé que era una entrega, pero no había pedido nada. Luego mi teléfono se iluminó con el nombre de mi papá. Dejé que fuera al buzón de voz. Un segundo después, mi mamá comenzó a llamar. Luego el timbre volvió a sonar, esta vez por más tiempo, como si alguien se hubiera apoyado en él. Se me cayó el alma a los pies. Caminé hacia el intercomunicador y presioné el botón lo suficiente para escuchar el ruido del vestíbulo. Fue entonces cuando escuché la voz de mi mamá resonando a través del hueco de la escalera, fuerte y aguda: Lauren, sabemos que estás en casa. Déjanos pasar. Había un tono falso y alegre en su voz, como si estuviera tratando de sonar normal para quien pudiera estar escuchando, pero por debajo era puro enojo. Me quedé helada por un segundo, luego revisé silenciosamente el pasillo a través de la mirilla. Un par de minutos después, los vi, mi mamá y mi papá parados frente a la puerta de mi apartamento, claramente habiendo convencido a algún otro inquilino para que los dejara entrar al edificio. Mi mamá sostenía una bolsa de regalo roja y brillante con papel de seda saliendo de ella como si estuviera en un comercial. Mi papá tenía un par de bolsas más pequeñas enganchadas en su muñeca. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo en la mesa detrás de mí. Dejé que sonara. Mi mamá llamó a la puerta cortésmente al principio, 3 golpes ligeros. Lauren, cariño, abre. Te trajimos algo. Solo queremos hablar antes de Navidad, gritó, lo suficientemente fuerte como para que cualquiera en el piso pudiera oír. Respiré hondo y me acerqué, pero no abrí la puerta. No quiero hablar ahora, dije a través de la madera. Tienen que irse. El cambio en su voz fue instantáneo. La falsa dulzura se rompió. Golpeó más fuerte, haciendo que las bolsas crujieran. Condujimos 4 horas para estar aquí, Lauren. 4 horas. Lo mínimo que puedes hacer es abrir la puerta y hablar con tus propios padres. Mi papá intervino, con su voz ya molesta. Esto es ridículo. No vamos a hacer esto a través de una puerta. Ábrela. Repetí, no. No tienen derecho a humillarme, burlarse de mí y luego aparecer con bolsas de regalo como si eso arreglara algo. Tienen que irse. Hubo una pausa, y luego los golpes se convirtieron en porrazos directos. La voz de mi mamá se elevó, temblorosa y dramática. ¿Te escuchas a ti misma? Esto es lo que esa ciudad te ha hecho. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Cancelas cosas sin previo aviso, envías ese correo electrónico asqueroso y ahora ni siquiera puedes mirarnos. Comenzó a sollozar ruidosamente.
Nuestra familia se está desmoronando y a ti ni siquiera te importa, gritó. Mi papá bajó la voz, pero todavía podía oír el enojo en ella. Esto se trata de respeto, Lauren. Nos debías una oportunidad para hablar en persona. Madura y abre la puerta. Casi me río ante lo de madura, considerando que lo que empezó todo esto fue que se burlaran de mí frente a todos como si fuera una niña. En su lugar, dije, el respeto funciona en ambos sentidos. Estar fuera de mi casa tratando de forzar la entrada a una conversación a la que dije que no, no es respeto. Mi teléfono vibró en mi mano. Era mi hermana menor llamando. Cuando no contesté, ella envió inmediatamente un mensaje de texto: están fuera de tu puerta. Solo abre. No empeores las cosas. Mamá se está volviendo loca. Escribí de vuelta: se presentaron sin invitación. Eso es problema de ellos. Un segundo después, ella respondió: estás siendo cruel. Te trajeron regalos de Navidad para arreglarlo. A través de la puerta, mi mamá debe haber decidido apoyarse en ese ángulo. Elevó la voz de nuevo y dijo: te trajimos regalos, Lauren. No te olvidamos. Lo estamos intentando. Esto es lo que querías, ¿verdad? Atención. Era casi gracioso cómo le daba la vuelta. Me imaginé lo que había en esas bolsas, tal vez algún suéter básico de un estante de ofertas, tal vez una vela, algo que pudieran señalar más tarde y decir: lo intentamos, pero ella nos lo tiró a la cara. No quería nada de eso. No están arreglando nada con regalos, dije. Ni siquiera se disculparon por lo que me dijeron, por reírse de mí frente a todos. Hubo un momento de silencio. Luego mi mamá estalló. Oh, Dios mío, ¿todavía sigues con eso? Fue una broma, Lauren. Una broma. La gente normal puede aceptar una broma en la cena. Mi papá añadió: estás exagerando un comentario fuera de proporción y castigando a toda la familia por ello. Ese fue el momento en que supe que no había nada para mí al otro lado de esa puerta. Todavía no. No de esta manera. Saqué mi teléfono de nuevo y le envié un mensaje de texto a mi mamá: tienen 10 minutos para irse o llamaré a la seguridad del edificio. En voz alta, dije: tienen que irse. Hablo en serio. Los golpes se detuvieron por un segundo, luego regresaron aún más fuertes, junto con la voz quebrada de mi mamá. Necesitamos hablar. Abre. Por favor, no nos hagas esto. No le hagas esto a tu madre. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero no me moví hacia la cerradura. Simplemente me quedé allí mirando el pomo de la puerta, repitiendo en mi cabeza: tienes permitido decir que no. Tienes permitido decir que no. Después de unos 20 minutos de golpes, llantos, súplicas y de mi papá murmurando que estaba loca, finalmente se fueron. Un vecino del final del pasillo me envió un correo electrónico más tarde esa noche a través del portal del edificio, preguntando cortésmente si todo estaba bien y mencionando la escena muy ruidosa que había ocurrido fuera de mi puerta. Me senté en mi sofá después, temblando, y abrí una nota en blanco en mi teléfono. Comencé a escribir exactamente lo que había sucedido, cada palabra que dijeron, cada sentimiento en mi pecho. No quería que me manipularan psicológicamente más tarde haciéndome creer que lo imaginé. Cuanto más escribía, más claro se volvía que esto no se trataba solo de una cena o de unas pocas suscripciones. Se trataba de control. No estaban acostumbrados a que yo tuviera límites, y no estaban manejando muy bien la palabra no. Pensé que lo peor había pasado después de que se marcharon ese día. Me dije a mí misma que se calmarían, que se quejarían de mí con sus amigos y luego retrocederían. Estaba equivocada. Esa visita fue solo el calentamiento. La próxima vez que vinieran, traerían más que bolsas de regalo y culpa, y me mostrarían hasta dónde estaban dispuestos a llegar para arrastrarme de regreso al papel que necesitaban que interpretara. Después de la escena con las bolsas de regalo frente a mi puerta, realmente pensé que retrocederían. Durante unos días, fue casi pacífico. El chat grupal familiar se redujo a citas vagas sobre el perdón y rezar por las personas que pierden el rumbo. Lo silencié, me concentré en el trabajo, fui a tomar café con Mia y traté de dormir sin escuchar el siéntete agradecida de que puedes sentarte aquí, de mi mamá en mi cabeza. Me dije a mí misma que lo peor había pasado. No fue así.
Las llamadas comenzaron de nuevo, primero desde los números de mis padres, que dejé que fueran al buzón de voz. Mi mamá lloraba por no poder dormir, por su presión arterial y por cómo el médico dijo que un estrés como este podría matarla, y luego preguntaba si eso era lo que yo quería. Los mensajes de mi papá eran más fríos, yo estaba rompiendo la familia, les debía una conversación porque me criaron. Cuando dejé de responder, cambiaron a números locales aleatorios. Contesté uno, pensando que era del trabajo, y mi mamá dijo, así que todavía sabes cómo contestar un teléfono, como si me hubiera atrapado en una mentira. Colgué. Luego mi tío Chuck se unió, dejando mensajes de voz sobre cómo no podía cancelar a mi familia como una suscripción y cómo algún día los necesitaría. Mi hermana publicó otro vídeo triste en la red social TikTok sobre ser abandonada por su propia hermana que elige el dinero y a los extraños antes que a las personas que estuvieron allí desde el primer día. Sin nombres, pero la leyenda, a veces la sangre duele más que los extraños, lo hacía obvio. Los extraños llenaron sus comentarios de apoyo, diciéndole que cortara con las personas tóxicas. Mientras tanto, llegaron las consecuencias de mis pagos cancelados. Mi mamá dejó un mensaje de voz aterrorizado sobre el gimnasio que pedía una nueva tarjeta y una tarifa de inscripción, diciendo que el yoga era lo único que la mantenía tranquila y preguntando cómo podía hacerle eso. Un primo me dijo que mi papá se estaba quejando en el club de golf sobre los hijos desagradecidos que tratan a los padres como bancos. Una noche, abrí mi hoja de cálculo de nuevo y agregué una columna para él: comportamiento, llamadas, viajes de culpa, vídeos de TikTok, visitas sorpresa. Verlo todo alineado hizo imposible fingir que esto era una fase. Era un sistema, y yo había dejado de participar. Unos días antes de Navidad, pasó de lo digital a lo físico nuevamente. Llegué a casa con las compras, vi el coche de mis padres afuera y sentí que se me caía el estómago. Cuando llegué a mi piso, mi mamá, mi papá y mi tío Chuck estaban parados frente a mi apartamento como un bloqueo. Ahí está, dijo mi mamá en voz alta. ¿Te sientes orgullosa de llamar a seguridad para tus propios padres? Dejé la bolsa en el suelo y mantuve mis llaves en la mano. No deberían estar aquí. Tienen que irse. Mi papá dijo que no se irían, que habían conducido todo ese camino para hablar en persona y que yo les debía eso. Mi mamá continuó diciendo que estaban tratando de salvar a la familia mientras yo me escondía en mi cajita y los trataba como parásitos. Mi tío se apoyó en la pared, sonriendo burlonamente, preguntando si realmente pensaba que mis vecinos se preocupaban por mí más que mi propia sangre. No se cancela simplemente a la sangre, dijo. Les dije que la sangre no les daba derecho a aparecer después de que les dije que se detuvieran. Mi mamá se burló, dijo que nadie me había agarrado y me acusó de torcerlo todo y de hacerlos parecer abusivos para poder sentirme justificada. Mi papá dio un paso más cerca hasta que mi puerta estuvo a mi espalda. Esto es lo que va a pasar, dijo. Vendrás a casa con nosotros para Navidad. Esta payasada termina ahora. Mi voz tembló, pero dije, no. Les he dicho que se vayan. Me están acosando. Mi mamá golpeó la palma de su mano contra la puerta junto a mi cabeza tan fuerte que salté, gritando sobre todo lo que me habían dado y cómo les debía. Mi tío me vio estremecerme, sonrió y puso su mano en mi hombro, tratando de apartarme de la cerradura. Algo en mí se quedó muy quieto. Me quité su mano de encima y dije alto y claro, no me vuelvas a tocar. Saqué mi teléfono, llamé a seguridad del edificio y dije, mi familia está aquí de nuevo. Les dije que se fueran. No lo hacen. Uno de ellos me puso las manos encima. Necesito a alguien aquí arriba. Me miraron como si hubiera prendido fuego al edificio. El guardia subió, escuchó a ambas partes, luego se volvió hacia ellos y dijo, ella vive aquí. Les ha pedido que se vayan. No pueden seguir viniendo aquí y causando escenas. Si regresan, tendremos que involucrar a la policía. Los acompañó al ascensor mientras mi mamá lloraba y mi papá murmuraba sobre hijos desagradecidos. Mi tío me lanzó una última mirada y dijo entre dientes, te vas a arrepentir de esto. Más tarde, la administración deslizó un aviso debajo de mi puerta documentando el incidente y declarando que no se les permitía regresar sin permiso. Señalaba que las visitas repetidas podrían significar una orden de prohibición de entrada y la intervención de la policía. Por primera vez, había algo en papel que decía que esto no era solo un drama familiar. Otras personas lo vieron.
Otras personas estaban dispuestas a llamarlo por su nombre. Quería creer que esa advertencia sería suficiente para que se detuvieran. Pero las personas que están acostumbradas al control no suelen renunciar a él por un trozo de papel. Y la próxima vez que vinieran, no sería solo seguridad quien se involucrara. Unos días antes de Navidad, finalmente comencé a relajarme. Seguridad había presentado su informe, mis padres y mi tío ya habían sido escoltados fuera una vez y mi teléfono estuvo silencioso por primera vez en semanas. Bloqueé algunos números, silencié el chat familiar, me sumergí en proyectos de fin de año y me aferré al plan de pasar la víspera de Navidad con Mia, comiendo comida para llevar y viendo películas tontas. Me dije a mí misma que habían terminado. Estaba equivocada. Una tarde, subí a las escaleras con las compras cuando lo escuché, mi apellido resonando en el hueco de la escalera, la voz de mi madre aguda y demasiado fuerte. Ella está en este piso. Sé que lo está. Lauren, sal de aquí ahora mismo. Se me cayó el alma a los pies. Cuando doblé la esquina hacia mi piso, allí estaban de nuevo, mi mamá, mi papá y mi tío Chuck parados en medio del pasillo frente a mi puerta como si fueran los dueños. Mi mamá giró hacia mí. Ahí estás, espetó. Te sientes poderosa ahora, llamando a seguridad para tus propios padres. Mi papá estaba rígido, con la mandíbula apretada. Mi tío se apoyaba contra la pared como si esto fuera su entretenimiento del día. Dejé mi bolsa de la compra y mantuve las llaves en la mano. No deberían estar aquí, dije. Tienen que irse. No nos vamos a ir, dijo mi papá. No hasta que dejes de actuar como una extraña y hables con nosotros como una adulta. ¿Condujimos todo este camino antes de Navidad para intentar arreglar esto? Mi mamá intervino, alzando la voz para que se oyera en todas las puertas. Seguimos luchando por esta familia, dijo. Tú nos cortaste. Nos humillas con ese correo electrónico. Llamas a seguridad y ni siquiera puedes mirarnos a los ojos. Te lo dimos todo. Sentí que las puertas se abrían ligeramente a lo largo del pasillo. Mi tío se separó de la pared y se acercó. ¿Crees que esta gente se preocupa por ti más que nosotros?, preguntó, señalando con la cabeza hacia los otros apartamentos. Cuando tu vida en la gran ciudad se desmorone, ¿crees que ellos te acogerán? La sangre es la sangre, niña. No puedes simplemente cancelar eso. Algo dentro de mí se endureció. La sangre no es un pase libre, dije. No les da derecho a presentarse en mi casa después de que les dije que se detuvieran. No les da permiso para gritarme, acorralarme o ponerme las manos encima. Mi mamá se burló. Nadie te puso las manos encima, espetó. Tuerces todo para hacernos parecer monstruos. Seguridad dijo que no había nada en la cámara la última vez. Has decidido que somos abusivos para poder sentirte justificada. Por el rabillo del ojo, vi a mi vecina mayor, al final del pasillo, parada en su puerta con su teléfono en alto, grabando de nuevo. Nuestras miradas se cruzaron. Me dio un pequeño asentimiento que decía, veo esto y no estoy fingiendo que no existe. Mi papá se acercó más hasta que mi espalda golpeó mi propia puerta. Su voz bajó de volumen. Esto es lo que va a pasar, dijo. Vas a hacer una maleta. Vas a venir a casa con nosotros para Navidad y nos vamos a sentar a solucionar esto. Esta payasada con las cancelaciones y el involucrar a seguridad termina ahora. Mis manos temblaban, pero mi respuesta salió clara. No. No voy a ir a ninguna parte con ustedes. Les he dicho que me dejen en paz. Siguen volviendo. Me están acosando. Mi mamá golpeó su mano contra la puerta justo al lado de mi cabeza con un fuerte chasquido que me hizo estremecer. Acosando, siseó. Nosotros te dimos la vida. No tendrías este apartamento, este trabajo, ni nada sin nosotros. Nos debes respeto. Nos debes tu presencia en Navidad. Nos debes más que esto. Mi tío me vio estremecerme y sonrió. A esto llamas acoso, dijo, luego puso su mano en mi hombro y empujó lo suficiente como para alejarme de la cerradura. No fue un golpe, pero fue un mensaje, todavía te controlamos. Algo en mí se quedó muy quieto. Aparté su mano de un golpe y dije en voz alta, no me vuelvas a tocar. Antes de que él pudiera responder, la voz de mi vecina cortó el pasillo.
Estoy llamando a la policía, dijo claramente. Es la segunda vez que hacen esto. Ella les pidió que se fueran. Estoy grabando todo. Por un segundo, todos se congelaron. Mi mamá se dio la vuelta y gritó, «Esto no es asunto tuyo. Esto es familia». Mi vecina no se inmutó. Lo convirtieron en nuestro asunto cuando comenzaron a gritar en el pasillo, dijo. Podía oír sirenas débilmente a lo lejos, acercándose. Mi mamá se volvió hacia mí, cambiando a ese tono quebrado y manipulador que conocía demasiado bien. Lauren, detén esto, suplicó. Diles que está bien. Dile que no llame. ¿Quieres que arresten a tu tío? ¿Quieres que tu madre tenga un ataque al corazón aquí mismo en el suelo? ¿Es eso lo que quieres para Navidad? Mi pecho se apretó. Por un latido, sentí ese viejo reflejo de arreglarlo todo, de ceder y disculparme solo para que se detuviera. Luego recordé la hoja de cálculo, la mesa de la cena y la forma en que se rieron mientras yo estaba allí sufriendo. Respiré hondo. Quiero que se vayan, dije. Si no querían que la policía se involucrara, no deberían haber regresado. Unos minutos después, dos oficiales caminaron por el pasillo, observando la escena, mis padres y mi tío, mi vecina con su teléfono y yo presionada contra mi puerta con las llaves apretadas en mi puño. Un oficial me miró. ¿Usted vive aquí?, preguntó. Sí, dije. Son mi familia. Les he pedido que se vayan varias veces. Seguridad ya los escoltó fuera una vez. Siguen regresando. Me han puesto las manos encima. No me siento a salvo. Mi voz tembló, pero logré decirlo. El otro oficial consultó con mi vecina, quien les mostró un vídeo de mi tío agarrándome del hombro y de mi mamá golpeando con la mano la puerta junto a mi cabeza. Eso fue suficiente. El primer oficial se volvió hacia mi familia. Su tono se endureció. Deben abandonar la propiedad ahora mismo, dijo. Ya han sido advertidos antes. Esto es acoso. No tienen derecho a venir aquí y acorralarla porque son parientes. Si regresan o la contactan de esta manera nuevamente, ella puede solicitar una orden de alejamiento y presentar cargos. Mi mamá comenzó a sollozar sobre padres preocupados. Mi papá discutió sobre sus derechos como padre. Mi tío murmuró sobre policías blandos, hijos irrespetuosos. A los oficiales no les importó. Apartaron a mi tío, tomaron su identificación y le escribieron una citación, explicando exactamente lo que significaba. Se quedó allí con el rostro rojo mientras el oficial le decía que estaba oficialmente registrado por acosar a su sobrina. Ver a ese hombre, el que se había reído de mí toda mi vida, mirar al suelo mientras alguien con autoridad le decía que él era el problema, hizo algo por mí. Por una vez, yo no era la que estaba siendo avergonzada frente a todos. Mientras los acompañaban hacia el ascensor, mi mamá se apretó el pecho, diciendo que se sentía mareada y que el estrés era demasiado. El oficial ofreció una ambulancia. Mi papá dijo que él mismo la llevaría al hospital. Más tarde, me enteré de que su presión arterial se había disparado y pasó la noche en la sala de emergencias. Escuché que mi papá estaba furioso por las facturas del hospital y la citación, y que mi tío de repente estaba mucho más callado en el bar donde solía presumir de nuestra familia perfecta. Después de que se fueron, la administración deslizó un aviso debajo de mi puerta confirmando el incidente, indicando que mis padres y mi tío no tenían permitido regresar a la propiedad sin permiso previo, y recordándome que podía solicitar una orden de alejamiento si así lo decidía. Un primo me envió un mensaje de texto: la gente está hablando. Vi un vídeo de tu mamá y tu tío gritando en tu pasillo. ¿Estás bien? Me quedé mirándolo por un segundo y luego respondí: estoy bien. Mejor que antes. Por primera vez, las consecuencias de su comportamiento estaban recayendo sobre ellos en lugar de sobre mí. Y mientras la Navidad pasaba en total silencio entre nosotros, ese silencio se sentía menos como un castigo y más como un espacio donde finalmente podía comenzar a imaginar una vida que no estuviera construida alrededor de la gestión de su caos. En las semanas posteriores a la Navidad, el silencio de mi familia se sintió irreal. Seguía esperando otra explosión, otra visita sorpresa, otro muro de mensajes de texto empapados de culpa, pero no llegó nada. Ni un «Feliz Navidad», ni un «Feliz Año Nuevo», ni siquiera una cita pasivo-agresiva con mi nombre implícito entre líneas.
Al principio, se sintió como estar en una habitación justo después de que se corta una alarma de incendio. Mi cuerpo todavía estaba preparado para un ruido que ya no estaba allí. Poco a poco, comenzó a sentirse como algo más, espacio. A través de primos y amigos mutuos, me enteré de lo que estaba pasando en casa. Mi mamá tuvo que hacerse un seguimiento después de esa visita a la sala de emergencias. Su médico le dijo directamente que si no manejaba su estrés, se estaba buscando problemas serios. Sin mi dinero cubriendo silenciosamente los extras, tuvo que recortar su gimnasio y algunas de las actividades sociales de las que solía presumir. Le pidió a una compañera de trabajo más joven que la ayudara a descargar aplicaciones de presupuesto y finanzas y a descubrir cómo funcionaba realmente el pago automático. Mi papá tuvo que llamar él mismo a las empresas de transmisión y suscripciones, esperar en línea, restablecer contraseñas y, por una vez, resolver las cosas sin simplemente decir, pregúntale a Lauren. Se quejó ruidosamente de la factura del hospital de la noche de mi mamá en la sala de emergencias y de la citación de mi tío, pero esta vez no tenía a nadie a quien descargarle esos costos. La imagen de sujeto divertido de mi tío Chuck también se vio afectada. La gente en su bar y en el club de golf había visto, o al menos oído hablar, del vídeo de él agarrándome del hombro en mi pasillo y de los policías escribiendo su nombre en una citación. No fue a la cárcel, pero el daño estaba hecho. Es difícil interpretar al tío encantador cuando todo el mundo sabe que eres el tipo al que su propia sobrina le llamó a la policía. Mis hermanas se volvieron más silenciosas en línea, menos autorretratos en conciertos y viajes impulsivos, más publicaciones sobre turnos extras y esforzarse por sus objetivos. Cuando me retiré como su red de seguridad invisible, tuvieron que valerse por sí mismas. Eso fue lo que me hizo clic, mi límite no solo me hizo crecer a mí, nos obligó a todos a hacerlo. Una vez que la adrenalina se desvaneció, me derrumbé un poco. Sin dramas nuevos que me distrajeran, todas las cosas viejas salieron a flote, las bromas que no eran realmente bromas, las veces que pagué la cuenta y me tragué mi resentimiento, y los años en los que creí que mantener la paz era mi trabajo. Finalmente reservé una cita con una terapeuta en lugar de solo hablar de ello. En nuestra primera sesión, me preguntó, ¿cuándo aprendiste que tu papel en la familia era arreglarlo todo? No tuve una respuesta clara, pero la pregunta se quedó conmigo. También encontré un grupo de apoyo en línea y una sección en la red social Reddit llena de personas con historias que sonaban incómodamente familiares, padres que usaban la culpa como arma, parientes que usaban la familia como una correa y hermanos que solo se ponían en contacto cuando necesitaban algo. Al leer sus comentarios, vi palabras que nunca me había permitido usar para mi propia situación: manipulación, abuso emocional, explotación financiera. No cambió lo que había sucedido, pero cambió la forma en que me juzgaba a mí misma por haberme alejado finalmente. Meses después, mi mamá envió un correo electrónico corto. Sin asunto, solo, lamento que las cosas se hayan puesto tan mal entre nosotros. No estoy de acuerdo con cómo has manejado todo, pero te extraño. Espero que estés bien. No era la disculpa que quería, pero era algo. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fui simple. Le dije que estaba bien, que esperaba que se estuviera tomando en serio su salud y que si alguna vez volvíamos a hablar, tendría que ser diferente, sin gritos, sin culpa, sin fingir que lo del Día de Acción de Gracias fue solo una broma. Dije que estaba abierta a una conversación algún día, preferiblemente con un terapeuta presente, pero que no volvería a pagar por todo ni a estar agradecida solo por sentarme allí. Presionar enviar no se sintió como volver a abrir la puerta. Se sintió como cerrarla con llave para la versión antigua de nosotros y dejar solo una ventana pequeña y custodiada. No sé exactamente qué pasará con mi familia a largo plazo. Tal vez construyamos algo más pequeño y saludable, tal vez sigamos teniendo poco contacto para siempre. Lo que sí sé es esto: por primera vez, mi paz no depende de sus estados de ánimo. Pago mis propias facturas para mí misma. Paso los días festivos con personas que no me convierten en un remate de chiste y lo llaman amor. Ya no mido mi valor por lo útil que soy para las personas que me criaron. Si hay alguna lección en todo esto, es que la familia no es un pase libre para faltarte al respeto. El amor sin respeto es solo control disfrazado de preocupación. Los límites no son una traición, son el respeto propio en acción. Y a veces, la venganza más satisfactoria no es dar un portazo,
es alejarse, dejar que la gente finalmente sienta las consecuencias de su propio comportamiento y construir una vida en la que no estés agradecida solo porque se te permita estar en la habitación, sino genuinamente feliz de valerte por ti misma. ¿Alguna vez has tenido que elegir tu propia cordura por encima de la aprobación de tu familia? Y si aún no lo has hecho, ¿qué línea tendrían que cruzar para que finalmente dijeras, no?